eso? No tengo la menor idea. La palabra del Señor dice en esta mañana: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es un pasaje muy especial que acabo de leerles, muy hermoso, pero muy comprometedor también. Si logramos entenderlo, es muy comprometedor. Dios es luz. Bueno, estuvimos considerando la semana anterior en el último devocional los versículos 1 al 4 y lo hicimos bajo 4 encabezados. Primero consideramos la humildad de Juan al ver que ni siquiera se presentó a sí mismo. No dijo: yo soy el apóstol Juan, soy el escritor de este libro. Él tenía todo el derecho de hacerlo, él era el autor. Los mismos padres de la iglesia dan testimonio, los primeros defensores de la fe cristiana, de la doctrina bíblica, de la doctrina paulina, dan fe de que fue él el escritor y lo describen como un hombre muy ocupado, muy trabajador, un hombre muy entregado al trabajo, al ministerio, atendiendo un buen número de iglesias allá en Asia Menor. Pero él estaba aquí tan interesado en presentar al Señor Jesús
que se olvidó de sí mismo. Y es una buena lección para nosotros, que deberíamos tener cada vez más y más tanto interés en nuestro Señor, que nos olvidemos de nosotros mismos. En segundo lugar, vimos las pruebas que presenta Juan con respecto al Señor Jesús como el mediador. Ellos lo vieron, dice, nosotros lo vimos, lo oyeron, lo contemplaron, lo palparon al verbo de vida, a la palabra encarnada de Dios, el medio más efectivo a través del cual y el único medio a través del cual Dios se ha comunicado con el hombre y el único medio a través del cual el hombre puede comunicarse con Dios. Es a través de Jesucristo, el Logos divino, la palabra encarnada de Dios. En el tercer encabezado vimos que la razón de darnos estas evidencias. Y básicamente son dos. Una, tener comunión en la misma fe. Estas cosas os he escrito para que tengamos comunión. Para que tengamos comunión, os testificamos estas cosas, para que también vosotros tengáis comunión. Les anunciamos estas cosas, estas evidencias, para que podamos tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas son las dos razones. Tener comunión en la misma fe, los hermanos, los que creemos en el Señor, compartiendo esta misma fe en el Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La gente no tiene comunión con Dios. La gente no tiene comunión en la fe porque hay muchos que no conocen al Señor y no la tienen con el Padre y no la tienen con el Señor Jesucristo. Desconocen totalmente esto, lo desconocen. Y en cuarto lugar, pues para que su gozo sea completo. Y eso lo produce la obra expiatoria de Cristo. El poder tener este gozo completo. Esta satisfacción de vivir solamente la tiene un verdadero hijo de Dios. No la tiene el pagano que anda ahogándose ahí en sus vicios, tomando, fumando, drogándose, emborrachándose. Tienen momentos nada más así como de que se olvidan de los problemas que están viviendo en este mundo. Pero una vez que pasan los efectos del alcohol, de la droga, se vuelven los seres más tristes y arruinados de este mundo. Y descubren que cada vez es peor y peor su situación. Entonces, la verdadera felicidad la tenemos en Cristo. Esto lo debe saber todo aquel que no le conoce. Deberían saberlo. Que Cristo es el único que les puede dar esta satisfacción de vivir y el gozo completo. Solamente Cristo lo puede dar. Hoy vamos a considerar el siguiente pasaje del capítulo 1, que son los versículos 5 al 10, que nos hablan del contraste entre la luz y las tinieblas. Esto nos presenta este pasaje, el contraste entre la luz y las tinieblas. Empieza el pasaje diciéndonos que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Deben ustedes saber, y seguro que muchos ya saben, qué representa la luz y qué representan las tinieblas, la oscuridad. Las tinieblas representan el pecado, la maldad. Entonces, cuando hablamos que Dios es luz, estamos hablando de todo lo opuesto a lo que son las tinieblas.
a lo que es maldad, a lo que es sucio, a lo que es pecaminoso. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El Señor Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El Cristo encarnado es la luz que sigue brillando en las tinieblas de este mundo. Los que creemos en Él, los que creemos en Cristo, tenemos que escoger entre andar en su luz o andar en las tinieblas. Esta es una alusión a la vida santa, a la vida justa, a la vida recta, a la vida limpia. El contraste entre la luz y las tinieblas, dice la Biblia de Ginebra, el contraste entre la luz y las tinieblas está ligado al contraste entre los que practican la verdad y los que hacen a Dios mentiroso. Lo voy a citar otra vez. El contraste entre la luz y las tinieblas está ligado al contraste entre los que practican la verdad y los que hacen a Dios mentiroso. Eso dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio que el árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos lo conoceréis. El árbol. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Si el árbol es venenoso, dará frutos venenosos. Si va a dar fruto bueno, que es para comer, dará fruto bueno para comer. Esa es la gran diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás. Entonces, no podemos dar dos clases de fruto. Santiago dice que de una misma fuente no sale agua dulce y agua amarga a la vez. O sale agua dulce, que se puede beber, que se puede tomar, o sale agua amarga, venenosa, con algún químico que mate el cuerpo humano. Así también la vida así es. Si uno es hijo de Dios, si usted es hijo de Dios, usted producirá frutos buenos. El Espíritu Santo está en usted y Él va a producir sus frutos. Producirá amor, como dice Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Todos esos frutos están en nosotros, si somos hijos de Dios. No podemos pasarnos la vida amargados, arruinados, odiándonos unos a otros. El corazón de un hijo de Dios es limpio. El corazón de un hijo de Dios está lleno de la palabra de Dios. Por lo tanto, está lleno de esos frutos. Y el primero es el amor. El amor es como el pezón de donde penden todas las demás frutas, los demás frutos del árbol. Cada uno lleva su nombre, es distinto, pero todos dependen del amor. Si hay amor, podemos encontrar todos los demás frutos. Si no hay amor, no encontraremos los demás frutos. Bueno, entonces, los cristianos, ¿pecaremos todavía los cristianos?
¿Significará esto que el cristiano ya es perfecto y por lo tanto no debe pecar? Bueno, esa doctrina de la no pecabilidad del cristiano es una doctrina extraña a las escrituras. Yo sé que hay libros que hablan así, sé que hay iglesias que creen esa doctrina. ¿En qué consiste esta doctrina? En pensar que el cristiano puede llegar a un grado de perfeccionamiento total en esta tierra y que ya no tiene que pecar. Bueno, esta es una gran verdad, no tenemos que pecar. Este es lo que el Evangelio nos pide. No tenemos por qué obedecer al pecado. Ese fue nuestro capataz antes de conocer a Cristo. Era como un verdugo que nos obligaba a hacerlo. Pero ahora no tenemos por qué hacerlo. Sin embargo, los cristianos todavía pecamos. Estando en esta carne, en este cuerpo, todavía pecamos y estamos expuestos a cometer los pecados más escandalosos, más groseros, si llegamos a descuidarnos. Entonces, pensar que ya no vamos a pecar es totalmente equivocado, hermanos. Pero esto creen aquellos que se puede llegar a la perfección en esta tierra. Bueno, esto es un tanto confuso porque eh, la palabra de Dios nos exige que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Y como Él dice, sed santos porque yo soy santo, algunos argumentan que podemos lograrlo aquí, pero Pablo argumenta a los filipenses, les dice que esto no es posible. Él les dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo logrado ya, haberlo alcanzado ya, sino una cosa hago, que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo al blanco, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y que nuestra meta, la verdad, es ser como Cristo. Seamos como Cristo, ser perfectos. Es hacia donde debemos apuntar, ¿no? Pero esto lo hace para que no nos estemos comparando unos con otros. No porque definitivamente vamos a lograr ese grado de perfección en esta tierra. Mientras estemos aquí, hermanos, seguiremos pecando, seguiremos ofendiendo al Señor. En una ocasión, una mujer que creía esta doctrina me dijo, no prediques eso porque si tú dices que una persona es perdonada ya definitivamente y ya es salva definitivamente y no se tiene que preocupar más por su salvación, entonces tú estarás dando lugar a que esta persona se relaje más e incluso hasta deje de venir a la iglesia, deje de participar y todo eso espantó la señora, la hermana, cuando estaba hablando de las doctrinas de la gracia y de la salvación por fe y del perdón total de nuestros pecados en esta vida. Y le dije, bueno, ¿acaso usted no peca? Y me dijo, no, yo ya no peco. Entonces, ¿cómo se llaman esas cosas que usted hace? Porque yo veo que a veces se enoja. Y el enojo es pecado. A veces usted se hace cosas que no debe. ¿Cómo le llama usted a esas cosas? Dice, no, eso no son pecados. Esos son errores, son equivocaciones nada más. Pero no es pecado. Y bueno, yo tenía que decirle, ¿sabe qué? El significado precisamente de la palabra pecado, la traducción literal que hay de pecado, del griego al español, es error, precisamente eso. Viene de la palabra griega amartía, que significa errar al blanco, fallar, no pegar en el blanco de la voluntad de Dios. Y de eso, pues todos tenemos fallas, todos fallamos. Pero una cosa sí, el cristiano no tiene por qué estar entregado a ese pecado. El cristiano puede volar por encima del pecado porque Dios le dará
de su gracia para vencer su pecaminosidad y no ser un hipócrita, tampoco ser un hipócrita. Bueno, entonces los cristianos todavía pecamos, esa es una realidad, pero tenemos el remedio para cuando pecamos. ¿Qué dice el versículo 9 de nuestro pasaje? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Él sigue aplicando el poder purificador, limpiador de la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada allá en la cruz del Calvario. Bueno, aquí lo tenemos. Ahora, el resultado de confesar arrepentidos es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, esta es una gran puerta que tenemos los hijos de Dios. No un pretexto para pecar, porque quien no conoce al Señor se relaja y dice, bueno, pues si peco, confieso y Dios me perdona. El cristiano no puede razonar así, pecar con premeditación, como como se dice en derecho, ¿verdad? Pecar con premeditación, alevosía y ventaja. El cristiano, el Hijo de Dios, no está planeando pecar. Ahora, sé que lo puede hacer en caso de que su corazón se envenene tanto, al grado, se corrompa tanto, se descuide tanto que vaya a hacer algo así, pero por regla general, el Hijo de Dios no hace esas cosas. El Hijo de Dios tiene temor de pecar. Esto es lo que nos distingue de aquellos que no conocen al Señor. Por un lado te digo, puedes caer en el pecado más grosero y más escandaloso, pero por otro lado te digo que no tienes por qué hacerlo y que debes tener temor si eres hijo de Dios. O sea, no te puedes relajar tanto al grado de decir, bueno, pues ahí hay una puerta, ya me dijo el hermano, el pastor ya me dijo que hay una puerta, se llama la confesión, bueno, entonces sí, yo quiero hacer este pecado, lo cometo, bueno, pero luego me arrepiento y luego pido perdón. Eso no es arrepentirse. Es como dije, eso es pecar con premeditación, alevosía y ventaja, con conocimiento de causa y de lo que va a venir. Porque las cosas no se van a quedar así. De todo lo que hagamos habrá consecuencias en esta vida y en la venidera. Entonces, el cristiano se cuida. La razón es que, ¿por qué viene este perdón y por qué viene esta limpieza de pecado? Bueno, la razón es que la muerte de Cristo ha pagado todo el castigo del pecado. El pago que Dios el Padre demandaba por la ofensa cometida a Él de parte nuestra, de haber desobedecido, de haber quebrantado su ley en nuestros primeros padres, Adán y Eva, esta la cubrió Cristo. La deuda total, Cristo la cubrió en la cruz. Pero eso no nos da licencia para pecar. Podemos decir, bueno, es que Cristo ya pagó todo por mí. Pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Bueno, eso es una gran verdad. Puedes convertirte hasta en un buen teólogo y decidir que esto es así. Y es una gran verdad. Cristo pagó por los pecados pasados, pagó por los pecados presentes y también pagó por los pecados futuros. Eso es cierto. Pero eso no es una ventaja para que tú y yo digamos, bueno, ya Cristo pagó por mis pecados futuros, bueno, pues estos son los que iba yo a cometer, y pues ahorita se me antojó cometer y como Cristo ya lo pagó, lo voy a hacer. Una persona que razona así no puede conocer a Dios. Alguien que razone así, seguro que no conoce al Señor. Si algo tenemos los hijos de Dios, es el temor de Dios. Y hágase usted esa pregunta. Hágase usted esa pregunta. ¿Tiene usted
temor de Dios? ¿Está usted consciente que tiene pecado todavía para empezar? ¿Ve usted que Dios es luz? ¿Que no hay ninguna tinieblas en él? ¿Que Dios es completamente puro, santo, sin mancha alguna? ¿Y que usted tiene pecado? ¿Que andamos en pecado? Pero no vivimos en ese pecado. No andamos en ese pecado, no andamos en esas tinieblas. Ahora, si decimos que conocemos, amamos a Dios, que estamos en Dios, que somos hijos de Dios, que ya somos salvos, pero nuestra vida es solamente, la describe el pecar, entonces esa es una contradicción de términos. Entonces, no conocemos al Señor, definitivamente. Tú puedes ser un deslenguado y hablar lo que tú quieras. Puedes expresarte como tú quieras. Puedes maldecir. Puedes guardar coraje en tu corazón toda la vida. Puedes guardar rencor, resentimientos. Puedes desquitarte de todo lo que te hacen. Ten cuidado con eso. Los hijos de Dios no razonamos así porque tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Somos templo del Señor y un templo de Dios no puede ensuciarse a tal grado. Debemos tener mucho cuidado con nuestros razonamientos. La muerte de Cristo ha pagado, sí, todo el castigo, toda la cuenta que Dios demandaba completamente. Y Dios el Padre demostró haber aceptado ese pago completo y quedó tan satisfecho con la muerte de Cristo que lo demostró resucitándole de entre los muertos. Esa es la manera en que Dios el Padre demostró haber aceptado el sacrificio de Cristo. Le agradó el sacrificio de Cristo y quedó totalmente satisfecho. Y su ira fue aplacada. Eso es lo que enseña esta palabra propiciación. La ira de Dios fue sofocada, la ira de Dios fue apagada. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre en la cruz. Bueno, ¿qué ventaja entonces tenemos nosotros los hijos de Dios? ¿Y qué oportunidad aquel que me está oyendo que todavía no sea hijo de Dios? Que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, que todavía no ha ingresado a la familia de Dios. Mire qué sencillo es esto. Lo único que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor Jesucristo por todos sus pecados, invitarlo a que entre en su vida y la posea su vida de aquí en adelante, y que de aquí en adelante Él sea el que ponga las reglas en su vida. Y la primera regla que le va a poner es: vive una vida limpia, vive una vida recta, no peques contra mí. Descaradamente, no lo hagas. Vive una vida santa. Bueno, esto nos indica la primera expresión de nuestro pasaje. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así se describen sus atributos. Así se describen sus atributos, los atributos de Dios, de pureza moral y su omnisciencia, su sabiduría, su verdad, su fidelidad, santidad, justicia, amor, bondad, misericordia. Estos se conocen en teología como los atributos morales de Dios. Los voy a repetir para que usted tenga una idea. Su sabiduría. Dios es completamente sabio. Todas las cosas que hace, las hace en perfección, en sabiduría. Dios es verdad también. Él no miente. Todo en Él es completamente transparente y puro, perfecto, verdadero. Fidelidad. Dios es fiel. Lo que Él dice,
lo cumple. Él nunca falla. El cristiano puede descansar completamente en este atributo moral de Dios, que Dios es fiel. Y lo que Él ha dicho, lo va a hacer, lo va a cumplir. Y si Él ha prometido darte vida eterna, estando en Cristo, créeme que Él te ha salvado ya. Y eres dueño de ese lugar tan hermoso donde vamos a ir todos los que creímos en Él. Santidad. Dios es santo. Dios es santo en dos aspectos. Uno, que Él es un ser diferente a todo ser. Pero cuando consideramos su santidad como un atributo moral, estamos hablando que Dios es perfectamente santo, es perfectamente limpio. No hay una pizca de maldad en Él. Y es lo que nos está diciendo Juan aquí, que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Algo muy diferente para con nosotros, porque nosotros jamás aquí podremos ser perfectamente santos, porque todo lo que somos y todo lo que hacemos y tenemos está salpicado de maldad, está salpicado de pecado. Y como decía Jonathan Edwards, aún hasta mis oraciones están manchadas de maldad, y aún mis predicaciones y aún mis oraciones están manchadas de maldad. Él estaba consciente que aún hasta cuando predicaba y evangelizaba a los perdidos, había pecado en su hablar. Pero Dios no es así. Dios es perfectamente santo. También es justo. También es justo. Dios es justicia. Y todas las cosas que Él hace, las hace en justicia y aplica justicia. Dios es amor. También ese es otro atributo moral de Dios. Es más, esta es su esencia. Dios es amor. Dios es bondad. Y Dios es misericordioso también. Oh, hermanos, qué bendición tan grande tenemos en nuestro Dios. Ahora nos habla también el pasaje de la sangre de Cristo. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso dice nuestro pasaje. Eso dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. O sea, el pecado interrumpe la comunión entre nosotros y los hermanos, pero el pecado también interrumpe la comunión entre nosotros y Dios. Así lo pone el profeta Isaías. Pero vuestro pecado ha hecho barrera, ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y ha ocultado de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que hace el pecado. El pecado establece una barrera entre Dios y nosotros. Entonces, no debemos cometer el pecado. Pero si hemos pecado y confesamos, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, debemos tener cuidado cuando hablamos de la sangre de Cristo, porque hay lugares, hay denominaciones evangélicas y donde hay hermanos que amamos tanto, ¿verdad? Pero que no se les ha instruido al respecto. Y a veces los cristianos andamos usando la expresión de la sangre de Cristo para cualquier cosa. Que si me da tos, ¡ay, la sangre de Cristo tiene poder, ahorita se me va a quitar! Que si me viene una tentación, ¡ay, la sangre de Cristo tiene poder, ahorita se me va a quitar la tentación! Que si me sale una bola en el cuerpo, ahorita la sangre de Cristo tiene poder para saber porque por sus heridas fuimos todos nosotros curados. Hermanos, la sangre de Cristo no es un amuleto para andar usando, como el cristiano se cuelga, el católico se cuelga un amuleto aquí, o se cuelga el crucifijo como amuleto, o se cuelga esa cosa de trapo que se ponen aquí colgando y ya con eso creen que se van a...
a librar de todo peligro, ¿no? También usan la Biblia como un amuleto, la ponen allí en medio de la sala entre sus santos e ídolos y vírgenes, y ahí está la Biblia para que cuando venga el diablo se tope cuando vea la Biblia. Ahí lo tienen en el Salmo 91 o en el 23. Nunca la leen, ¿verdad? Ni siquiera la conocen, porque no la leen. Ojalá la leyeran. Si la tuvieran ahí, que la tengan ahí, pero que la lean. No leen la Biblia. Depende de lo que les dice esa persona con una sotana negra allá en la iglesia y creen que porque estuvo 12 años en el seminario sabe todo. No saben que un sacerdote lo que más estudia es filosofía, psicología y lo que son lo que tiene que ver con el culto de la iglesia católica y sus misas y todo eso. Pero de Biblia, meterse a la palabra, no. Háblale del nuevo nacimiento, un sacerdote no tiene ni idea. Cree que nació de nuevo cuando le echaron agüita en la cabeza, porque el agua es un elemento regenerador y ya. Nosotros los cristianos andamos haciendo lo mismo, ¿no? Usamos el referirnos a la sangre de Cristo para arreglar cualquier cosa. No es un amuleto. Miren, el propósito de la sangre de Cristo es diferente. Dice Hebreos 9:22 que es para la remisión de los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso significa la palabra remisión, remitir, perdonar, ya no tomar en cuenta el pecado. Y para esto el Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre para la remisión de pecados, porque sin derramamiento de sangre no había remisión. Esto por eso el elemento expiatorio en el Antiguo Testamento fue tan importante. Y por eso se prohibió comer la sangre, porque solamente tenía un propósito. La sangre solamente debía derramarse para la remisión de pecados. Era tan importante derramar sangre en el Antiguo Testamento, hacer esos sacrificios y derramar esa sangre. Porque ese derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento de miles y miles y miles de animales apuntaba hacia el derramamiento de sangre del único Cordero de Dios. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo y murió en esa cruz, derramando su preciosa sangre, era el cumplimiento, se estaba dando ahí el cumplimiento de todo lo que anunciaron esos miles y miles de sacrificios en el Antiguo Testamento donde hubo derramamiento de sangre. Se estaba anunciando, se estaba apuntando hacia la cruz, donde el Señor Jesucristo derramaría su preciosa sangre. ¿Saben ustedes cuántos himnos se han escrito haciendo alusión al derramamiento de sangre del Señor Jesucristo? Tan solo el himno 100, que es tan hermoso que cantamos nosotros en la cruz del Calvario, donde su sangre vertió. Oh, yo siempre amaré esa cruz donde murió mi Jesús. Pero no es una referencia a la cruz en sí, es una referencia a su muerte, al derramamiento de su preciosa sangre. Y a través de esa sangre, mis pecados han sido borrados. Tus pecados han sido borrados. No está garantizado que si mencionas te va a quitar la tos, si mencionas te va a quitar ese chipote que te salió en el cuerpo, si mencionas la sangre de Cristo se va a arreglar ese problema en que cayó tu familiar o tu esposo, esposa, hija, hijo, qué sé yo. No uses la sangre de Cristo como un amuleto. Reconoce que es a través de esa preciosa sangre que tus pecados han sido limpiados. Hizo algo más hermoso que eso, algo más tremendo que eso, mucho más grande que eso. Ha borrado todos tus pecados y ya no cuentan ni tus pecados pasados, ni presentes, ni futuros. Van a contar delante del trono de Dios porque ya el Señor los ha perdonado en la cruz. Tú puedes dormirte tranquilamente, hoy puedes cerrar tus ojos tranquilamente, porque con toda seguridad, si tú te mueres hoy,
te vas a ir a la presencia de Dios. Porque la sangre de Cristo ha limpiado, ha borrado todos tus pecados delante de Dios. Y Dios te ve tan perfecto y tan puro y te ve tan santo y tan apreciable como su propio Hijo. Sé que estoy rayando casi en la blasfemia cuando hablo así, pero créame que no es blasfemia. Eso enseña la palabra de Dios. Gócese usted en esta gran verdad, mi querido hermano. Sus pecados han sido perdonados por la sangre derramada de Cristo en esa cruz. En una ocasión, en una iglesia se estaba haciendo la pregunta a unos hermanos de qué harían si Cristo viniera hoy. Si supieran que Cristo iba a regresar hoy, ¿qué harían? Y uno dijo, no, pues si va a llegar a tal hora, yo mejor me quedo despierto hasta que el Señor Jesucristo venga. Otro, no, pues yo me voy a ir a evangelizar a las almas y me voy a dedicar a servirle al Señor hasta el último minuto que Cristo me encuentre sirviéndole. Cuando llegan con el hermano Conrad, que he mencionado tantas veces. Es uno de mis héroes que Dios usó para bendecirme tanto en el entendimiento de la palabra. Dice Conrad, dice, yo me voy a dormir, hermano. ¿Cómo que te vas a dormir? ¿Qué tal si Cristo viene hoy y te agarra dormido? Sí, yo me voy a dormir, hermanos. Sí, yo voy a hacer lo que hago todos los días. Me voy a dormir. Porque Cristo viene. Y si Él viene y me agarra dormido, me va a llevar con Él también. No se preocupen por mí. Él me va a despertar y me voy a ir con Él. ¿Saben por qué tenía el hermano Conrad esta bendita seguridad? Porque él sabía que sus pecados habían sido borrados. Él sabía que sus pecados habían sido perdonados. Esto a mí me enternece hasta las lágrimas. Esto a mí me da tanta bendición. Sé que no lo merezco, pero hermanos, esto se da en términos de la gracia y no de obras. ¿Qué andan haciendo los testigos tocando puertas y vendiendo revistas a la atalaya? Andan tratando de asegurar su salvación con esas cosas. ¿Qué hace el católico con tantas promesas? Ahorita los están frenando porque están prohibidas las peregrinaciones y que lleguen a juntarse por miles y miles allá a la Basílica de Guadalupe. Pues para tratar de evitar que se contagien. Pero si les hubieran permitido, hermanos, lo iban a hacer. Y muchos lo van a hacer de todos modos. No se pueden aguantar las ganas. Decían ahí en las noticias, alguien decía que si no se pudieron contener para la celebración de San Judas Tadeo, pues menos se van a contener para celebrar a su supuesta madrecita, que tanto quieren. Y quieren más a la Virgen que a Jesús. Qué triste. Qué tristeza. Cuando ella dijo, vayan y hagan lo que Él diga. Yo no tengo ya autoridad sobre Él. A mí no me busquen. Yo ya no soy su mamá. Una vez que Él estaba ejerciendo su ministerio terrenal, María tenía que hacerse a un lado. Y Jesús le dijo en esa manera, mujer, hazte a un lado. Prácticamente lo que estaba diciendo que tienes que ver conmigo, mujer. Ya no soy tu hijito que mandabas, que ordenabas, que le decías, haz esto y yo lo tenía que hacer. Mientras eso tenía que ser así, me sometí a tu autoridad y a la autoridad de mi padre adoptivo José. Pero ahora estoy desempeñando mi ministerio y mi relación es nada más con mi padre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora para que me estén dando órdenes. No voy a obedecer. Y ya María fue cuando dijo, mira, mejor búsquenlo a él, conmigo no, hagan lo que él les diga. Y fue cuando hizo el gran milagro de convertir las aguas en el mejor vino que jamás se haya hecho en la tierra. Me hubiera gustado probarlo. Me hubiera encantado probarlo. Por lo menos convertirlo en crucetillo. y medicinarme con ello. Bueno, hermanos, es una cosa tremenda pensar en la sangre de Cristo. A mí me bendice tanto pensar en su beneficio. Él ha perdonado mis pecados.
El derramamiento de la sangre de Cristo fue voluntario y fue sustitucional. Y pagó el castigo por el pecado de manera completa. De manera completa. Les voy a leer unos textos que a mí me fascinan. Se los voy a compartir y se los doy como regalo hoy. Si quiere, lléveselos a su casa. Hebreos 9, 27 y 28. Mire usted, Hebreos 9. Dice, y de la manera que está establecido, versículo 27, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué les parece este texto? Estos textos tan hermosos, tan hermosos. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Él derramó su sangre nada más una vez, hermanos, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 9. Este mismo capítulo de Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Escuche esto. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira la diferencia entre la sangre derramada de los machos cabríos, de las ovejas, de la vaca alazana y todo eso en el Antiguo Testamento. No lo pudieron lograr. Limpiar nuestra conciencia de pecado. Pero la sangre de Cristo sí lo logró. Yo por eso estoy tan feliz. Por eso tengo una vida tan tranquila, tan serena. Ocupada sí, pero en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente, tengo paz. Porque estoy seguro. Yo tengo la seguridad. Yo creo lo que dice la palabra. Mire usted, mire lo que dice la palabra. Dice en Hebreos 10, el siguiente capítulo, dice versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Lo que está diciendo el escritor a los hebreos es que todavía en su tiempo, cuando él está escribiendo esta carta, esta epístola, todavía el sistema sacrificial judío estaba en pie. No tenían por qué seguir ofreciendo sacrificios porque Cristo ya había venido y ya había muerto en la cruz. Pero los judíos seguían, mientras no destruían el templo los romanos, ellos siguieron haciendo los sacrificios y guardando las fiestas solemnes, las fiestas judías, y siguieron derramando sangre en el altar. Fue hasta el año 70 después de Cristo que vinieron los romanos, llegó Tito con su ejército y tomó Jerusalén, que se ofrecieron resistencia a los judíos. Pero pues vino la toma de Jerusalén, hicieron matazón y media de judíos, quemaron todos los edificios de la ciudad y entre ellos quemaron el templo. El templo era una majestuosidad. Herodes el Grande se tomó varios años para remodelarlo. No en sí remodelarlo, sino hermosearlo. Lo decoró sobre todo con oro por todas partes. En la parte de arriba el templo tenía una cornisa tremenda, muy hermosa, de láminas de oro.
se elevaba a una altura de unos 15, 20 metros de largo. Era un edificio alto para aquella época. En la parte más alta de la ciudad, imagínense usted, a la distancia, con el brillo del sol, esas láminas de oro se veían hermosas, brillaban. Era algo que provocaba, ¿verdad? Esos destellos de colores, de los colores del sol pegando sobre esas cornisas de oro, esas láminas de oro tan hermosas. Adentro todo forrado de oro. Era una majestuosidad del templo, a tal grado que el emperador Tito dio la orden que no lo quemaran. Pero pues por la ambición de los soldados aventaron antorchas ardiendo y quemaron todo el edificio, derritieron hasta las piedras, ¿verdad? Porque las piedras estaban hechas de un material que también era incandescente, no era como la piedra del río que conocemos acá. Eran, son piedras, ¿verdad? Calizas, que tienen un material que se puede quemar, puede arder. Pues todo lo quemaron para que el oro se derritiera. Ahora, la avaricia fue tan grande de los soldados que terminaron usando picos y palas y cuanta cosa para poder sacar el oro derretido de entre las grietas de las piedras hasta que se cumplió la palabra del Señor de que no quedará piedra sobre piedra. Entonces fue terrible todo eso. Pero ya fue hasta que destruyeron el templo los romanos que ya los judíos dejaron el sistema sacrificial. Pero al tiempo todavía del escritor de los Hebreos, él está describiendo lo que estaban haciendo todavía los judíos. Por eso dice así: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Y qué hacen esos sacrificios? Nada. Nunca pueden quitar los pecados. Pero hay una diferencia. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta expresión significa que logró su propósito. Logró su propósito. Y lo sigue describiendo, dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Me encanta este texto, me lo sé de memoria porque me gusta mucho. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No necesitó ofrecerse dos veces, una vez nada más. ¿Ve usted cuál es el verdadero propósito de la sangre de Cristo? No es andarla usando, ¿verdad?, como una frase mágica ahí para resolver cualquier problema que tenemos. No. Ya resolvió el problema más grande. Tus pecados han sido borrados, tus pecados han sido perdonados. Y para eso bastó un solo sacrificio. Bueno, ahora, el efecto que tiene la sangre de Cristo todavía, ¿verdad?, todavía es actual. El poder de la sangre de Cristo, sí, cómo no, es un poder actual. La sangre de Cristo se sigue aplicando a nuestra vida cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos a Dios. La sangre de Cristo sigue surtiendo su efecto limpiador, purificador en nosotros. Bueno, pero ¿cómo se logra esto? Por medio de la confesión. Mire, cristiano, si tú te has enfriado, si te has relajado espiritualmente, tú puedes venir al Señor Jesucristo y Él te va a perdonar. Si tú confiesas tu pecado y lo abandonas. Y como dice este hermoso himno, todo estará bien con mi alma. Todo estará bien con mi alma. No te vas a preocupar de nada, porque tus pecados serán perdonados otra vez.
No dejes que el enemigo te engañe diciéndote, susurrándote al oído, mira, ya ni le busques, ya todo lo arruinaste, ya pecaste y ya no hay solución para ti. No, sí que la hay, mi querido hermano. Si tú tienes a Cristo en tu vida, tú tienes la oportunidad de reconciliarte con Él, pidiéndole perdón por tu pecado. Y es tan hermoso que Él te va a perdonar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Hasta la próxima.